Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a resolver este ejercicio de nuestro libro de texto. Este trata de integración a lo largo de distintas trayectorias. Nos dice que evaluemos la integral de línea a lo largo de las siguientes trayectorias en el plano XY. Lo primero que vamos a hacer para evaluar estas integrales va a ser confirmar si estas son si esta función de campo es conservativo, y para esto vamos a apoyarnos de los criterios de componentes para campos conservativos, que nos dice que sea f igual a m de x, y, z más n de x, y, zj más p de x, y, zk, un campo en un dominio conexo y simplemente conexo. Esto quiere decir que las expresiones tienen que ser totalmente iguales, ya vamos a ver cuáles, cuyas funciones componentes tienen primeras derivadas parciales continuas. De esta forma, f es conservativa si y solo si las expresiones que vemos aquí, la derivada parcial de y con respecto a uno de los términos de nuestra función, igual a la derivada parcial de z con respecto a otro. Luego vamos a explicar más fácil cuando tengamos el problema. También vamos a apoyarnos de este texto que vemos aquí, que es el teorema número 1, que es el teorema fundamental de las integrales de línea. Ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores, pero este nos dice que se hace una curva suave que une el punto A con el punto B en el plano o en el espacio, parametrizado por RBT, sea f minúscula una función diferenciable con un vector gradiente continuo igual a f mayúscula igual al gradiente de la f minúscula en el dominio D que contiene a C. Así vemos esta expresión que nos dice la integral de línea, que va a ser igual a la función evaluada en B menos la función evaluada en A. Por acá vamos a tener nuestro problema, nuestra integral. Vamos a identificar en primer lugar nuestra m, n y p. Aquí vemos que solamente tenemos m y n porque no tenemos términos en el vector unitario k. Lo primero que tenemos que hacer, como nos decía el texto, era verificar si estas expresiones de derivadas parciales son iguales. Vamos a verificar la primera, que nos dice que esta derivada de y, esta derivada parcial de y, tiene que ser igual a esta derivada de z, pero en diferentes términos de la expresión que tenemos acá. Por ejemplo, esta de aquí se deriva parcialmente en función de y, pero en el término donde está la k, en este caso no lo tenemos. Se puede presentar como k o d de z, aquí como vemos d de x y d de y. Entonces la derivada parcial de z también aquí en el n es 0 porque no cuenta con ninguna z. Entonces todo lo que está en n actúa como constante y la derivada de una constante es 0. Luego vamos a tener que la segunda expresión también va a dar 0 por la misma razón, pero luego vemos que cuando estamos derivando x en n, aquí sí tenemos x. Entonces la derivada parcial de x va a ser menos 2x seno de y, pero la derivada parcial de y en m va a ser menos 2x seno de y. El menos es del seno. Entonces estas sí son
iguales también. Esto quiere decir que es conservativo. La palabra conservativo proviene de la física, donde se usa para hacer referencia a los campos donde se cumple el principio de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se destruye, sino que ésta se transforma. Bien, ya que tenemos estas igualaciones, nos dice que esta expresión que tenemos acá, que es la integral de línea de 2x coseno de y de dx menos x cuadrado seno de y, es la derivada de la función. Vamos a extraer lo que es la derivada parcial de x de la función, que va a ser ese término que tenemos acá. Entonces esto es igual a 2x coseno de y, pero como nos dice que esta es la derivada y nosotros realmente estamos buscando la función, tenemos que integrar esta expresión y nos va a dar como resultado la función de x, y, z igual a 2x cuadrado coseno de y más una expresión que va a estar en función de y y de z, porque la que ya está en función de x la tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener esta ecuación y vamos a derivar parcialmente y. Entonces esto va a dar como resultado menos x cuadrado seno de y más esa expresión que teníamos anteriormente, pero derivada parcialmente con respecto a y, que va a ser también menos x cuadrado seno de y. Como estas dos expresiones son iguales, al pasar una expresión al otro lado con signos contrarios, lo que van a hacer es cancelarse. Así que la derivada parcial de y va a ser igual a 0. Entonces, como va a ser igual a 0, esta expresión que tenemos acá, esta ecuación, nos dice que la función g de x, z va a ser solamente igual a otra función. En este caso va a ser una constante que solamente va a estar en función de z porque y es 0. Bien, entonces vamos a obtener una nueva ecuación que va a ser esta, pero con y igual 0, que es la que vemos acá, que es la función de x, y, z igual a x cuadrado coseno de y más h sub z. Y vamos a obtener la derivada parcial de esta función con respecto a z, que es esta expresión que vemos acá. Y esta va a ser igual a 0. Entonces, como lo que queremos es la integral para poder hacer la función, vamos a obtener que h sub z va a ser igual a 0 porque la integral de 0 es 0 más c más una constante. Entonces nos va a quedar como resultado la función de x, y, z igual a x cuadrado coseno de y más la constante. Pero también vamos a tener que f es igual al gradiente de la función, que ya lo habíamos visto anteriormente en el teorema número 1. Entonces aquí vemos que esta función, que es la que nos da el problema, va a ser igual al gradiente de la función que hemos obtenido. Y recordando que el gradiente es la derivada parcial de cada uno, la derivada parcial con respecto a cada una de las variables que tenemos en nuestra función, vamos a obtener que la derivada parcial de x va a ser igual a 2x coseno de y por d de x, que es esta que tenemos acá, y también menos x cuadrado seno de y de y, que es esta expresión que tenemos acá, más 0, que la derivada parcial con respecto a z es 0, por eso no la tenemos en esta expresión. Bien, ahora vamos a buscar, vamos a integrar con respecto a los límites que nos da el problema. El número 1 va a ser igual a la parábola y igual a x menos 1 cuadrado desde 1,0 hasta 0,1. Pero también vamos a recordar que
La integral de línea de la expresión que teníamos va a ser igual a la integral desde a hasta b de la derivada de la función, que también es igual a la función evaluada en b menos la función evaluada en a. Entonces, el primer ítem que tenemos lo vamos a evaluar desde 0,1 hasta 1,0 y nos va a dar como resultado menos 1. Luego vamos a tener el segundo que dice el segmento de recta desde menos 1, pi hasta 1,0. Este nos va a dar como resultado 1 menos 1, que es igual a 2. El C que dice el eje desde menos 1,0 hasta 1,0 va a dar como resultado 0. Y el D que dice la R de T igual a coseno cúbico de T y más seno cúbico de TJ con T desde 0 hasta 2pi recorrida en el sentido contrario a las manecillas del reloj desde 1,0 hasta regresar a 1,0 va a dar como resultado